Imagina por un segundo que eres un mecánico. Te pasas años diseñando una pieza de motor revolucionaria. Se la presentas a la compañía más grande de tu país y se ríen en tu cara. Te dicen que no sirve. ¿Te rendirías? Probablemente la mayoría de nosotros sí. Pero, ¿y si te digo que ese hombre, después de ser humillado, construyó un imperio que hoy lleva su apellido y vale miles de millones? Muchas veces miramos a las personas exitosas y pensamos, claro, tuvieron suerte o es que son genios. Pero hoy vengo a decirte algo que quizás te duela un poco, pero es la verdad. El éxito no es una línea recta, es un garabato lleno de desastres. El problema es que nos han vendido la idea del éxito de la noche a la mañana. Y cuando intentamos algo y fallamos a la primera pensamos, esto no es para mí. O ya es demasiado tarde. En los próximos minutos te voy a contar 3 historias reales. No son cuentos de hadas. Son historias de personas que tocaron fondo, que fueron rechazadas, e incluso una historia de alguien que hizo lo físicamente imposible usando unas botas de lluvia. Sí, botas de lluvia. Pero mantente atento, porque en la segunda historia hay un detalle irónico sobre una empresa de redes sociales que te va a volar la cabeza. Si te sientes estancado hoy, este video va a cambiar tu perspectiva para siempre. Historia 1. El hombre que olvidó dormir. Viajemos a 1983, a una de las pruebas de resistencia más brutales que el ser humano haya inventado. La ultramaratón de Sydney a Melbourne. Para que tengas una idea de la locura que esto representa, no estamos hablando de los 42 kilómetros de una maratón normal. Estamos hablando de 875 kilómetros de asfalto ardiente bajo el sol australiano. Es una carrera que no dura horas, dura casi una semana. En la línea de salida se respiraba testosterona y tecnología. Allí estaban los atletas de élite más preparados del planeta. Hombres jóvenes, en la cima de su condición física, patrocinados por marcas gigantes como Nike o Adidas. Llegaron con equipos de nutricionistas, masajistas y entrenadores. Llevaban zapatillas diseñadas por ingenieros para absorber cada impacto y ropa aerodinámica de última generación. Todo estaba calculado al milímetro para ganar. Y entonces, entre esa multitud de superatletas, apareció él. Se hizo un silencio incómodo. Era un hombre de 61 años llamado Cliff Young, y su aspecto era, por decirlo suavemente, desconcertante. No llevaba ropa deportiva. Vestía un overol largo de trabajo, de esos que usan los obreros, y una camiseta cualquiera. Pero lo que hizo que los periodistas y el público contuvieran la risa fueron sus pies. Cliff no llevaba zapatillas de correr, llevaba botas de goma. Sí, botas de granjero, de esas pesadas que se usan para caminar sobre el lodo y el estiércol. La prensa se le acercó, pensando que era una especie de broma publicitaria o un espectador confundido. Le preguntaron con ironía si realmente pensaba correr. Cliff, a quien por cierto le faltaban los dientes delanteros, sonrió con una inocencia total y dijo: «Sí, claro que puedo. Me he criado en una granja donde no podíamos permitirnos caballos ni tractores. Cuando llegaban las tormentas, tenía que salir a reunir a las ovejas. A veces tenía que correr tras ellas durante 2 o 3 días sin parar. Creo que puedo hacer esto». Nadie le creyó. Los organizadores estaban aterrorizados. Pensaban sinceramente que este abuelo iba a colapsar y morir en directo antes de llegar al primer punto de control. Pero como no había ninguna regla que prohibiera correr en botas de goma, tuvieron que dejarlo participar. Sonó el disparo de salida y ocurrió lo que todos esperaban. Los atletas profesionales salieron disparados como gacelas, con una técnica perfecta. Cliff, en cambio, se quedó atrás al instante. No corría de verdad. Arrastraba los pies en un trote extraño y lento, haciendo un ruido sordo con sus botas contra el asfalto. La gente se reía, los comentaristas decían: «Pobre hombre, ojalá tenga la decencia de retirarse pronto». Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie vio venir. Verás, los atletas profesionales tenían una estrategia científica inquebrantable. Los estudios decían que el cuerpo humano, para resistir 875 kilómetros, necesitaba un ciclo estricto.
correr 18 horas a máxima potencia y dormir 6 horas para recuperarse. Era lo biológicamente necesario. Así que, cuando cayó la primera noche, los líderes de la carrera, que llevaban kilómetros de ventaja, se detuvieron a dormir en sus cómodas tiendas de campaña. Pero Cliff no se detuvo. Nadie se había molestado en explicarle a Cliff esa regla táctica. Nadie le dijo que se suponía que debía dormir. En su mente de granjero, la carrera era sencilla. Vas de Sydney a Melbourne y el primero que llega gana. Así que él siguió corriendo. Llegó la segunda noche. Los atletas volvieron a dormir. Cliff siguió corriendo. Llegó la tercera noche y Cliff seguía corriendo. Mientras los profesionales dormían 6 horas cada noche, Cliff avanzaba lento, con su paso arrastrado, kilómetro tras kilómetro, bajo la luna y las estrellas. Resulta que su extraño estilo de correr, que parecía torpe, era increíblemente eficiente porque gastaba muy poca energía. Para el cuarto día, la risa del público se había transformado en asombro. Cliff no solo había alcanzado a los líderes, los había dejado atrás mientras dormían. La leyenda del granjero de hierro empezó a correr por toda Australia. La gente salía a las carreteras en mitad de la noche solo para verlo pasar. Cliff Young corrió durante 5 días, 15 horas y 4 minutos, sin dormir. Cuando cruzó la meta en Melbourne, no solo ganó la carrera, destrozó el récord mundial anterior por casi 2 días de diferencia. El segundo lugar, un atleta de élite mundial, llegó 9 horas después que él, totalmente agotado. Pero la lección más grande llegó justo al final, cuando le entregaron el cheque del premio, $10,000, una fortuna en 1983. Cliff miró el cheque confundido. ¿Había premio?, preguntó. Yo no sabía que había dinero. En ese mismo instante, dijo que él no había entrado a la carrera por el dinero. Dijo que los otros corredores habían trabajado tan duro como él, así que repartió los $10,000 entre sus competidores, quedándose con nada. Cliff nos enseñó algo brutal ese día. A veces, el conocimiento experto es tu mayor limitación. Los profesionales sabían que tenían que dormir, y eso los limitó. Cliff no sabía que era imposible correr 5 días seguidos, así que simplemente lo hizo. Para lograr lo imposible, a veces tienes que ser lo suficientemente valiente o lo suficientemente ingenuo para ignorar lo que todo el mundo dice que es lo normal. Historia 2. De limpiar pisos a 19,000 millones. Si crees que las barreras físicas de Cliff Young fueron difíciles de romper, espera a ver lo que sucede cuando el obstáculo es la pobreza extrema y el rechazo de las empresas más poderosas del mundo. Esta historia no va de correr kilómetros, va de resistencia mental. Nuestra segunda historia comienza lejos de los reflectores, en una pequeña y fría aldea en las afueras de Kiev, Ucrania. Imagina a un adolescente de 16 años llamado Jan, llegando a Estados Unidos con su madre. No traían sueños de grandeza, traían miedo y necesidad. Eran tan pobres que el gobierno les daba cupones de comida para sobrevivir. Mientras otros chicos de su edad pensaban en qué coche comprarse o a qué fiesta ir, Jan tenía una realidad muy distinta. Trabajaba limpiando el suelo de una tienda de comestibles local, mientras su madre hacía de niñera. Cada centavo contaba. Pero en sus ratos libres, cuando no tenía la escoba en la mano, Jan devoraba manuales de computación usados que compraba en tiendas de segunda mano porque no podía pagar los nuevos. Se enseñó a programar a sí mismo. Avanzamos hasta el año 2009. Jan ya no es un niño, es un ingeniero talentoso, pero se encuentra desempleado. Ve que el mundo de la tecnología está explotando y decide aplicar a las empresas del momento. Primero intenta entrar en Twitter. La entrevista parece ir bien, pero la respuesta es un rotundo no. Sin desanimarse, apunta más alto. Aplica a la red social que estaba conquistando el planeta, Facebook. Jan piensa que su experiencia es perfecta para ellos. ¿El resultado? Rechazado de nuevo. De hecho, Jan publicó en ese momento un mensaje sarcástico diciendo que era una pena, pero que era hora de buscar la siguiente aventura. Aquí es donde la mayoría de nosotros nos hubiéramos roto. Imagina que te dicen que no sirves, una y otra vez.
Pero Jan notó algo. Se acababa de comprar un iPhone y vio que la App Store iba a cambiarlo todo. Tuvo una idea sencilla, una aplicación que te permitiera poner un honestado junto a tu nombre en la agenda de tu teléfono. Algo como estoy en el gimnasio o batería baja, para que tus contactos no te llamaran en mal momento. La llamó WhatsApp porque sonaba como WhatsApp, ¿qué pasa? Pero la realidad le dio otro golpe. Al principio, la aplicación era un desastre. Se colgaba, fallaba. Y lo peor de todo, nadie la usaba. Sus amigos le decían que buscara un trabajo de verdad. Jan estaba a punto de tirar la toalla y borrar el código para siempre. Pero un amigo, Brian, le dijo una frase que le salvó la vida. Si te rindes ahora, habrás tirado meses de esfuerzo a la basura. Dale un poco más de tiempo. Y entonces, la suerte cambió. Apple lanzó una actualización que permitía las notificaciones push. Jan actualizó su app para que cada vez que cambiabas tu estado, le avisara a tus amigos. De repente, los usuarios empezaron a usar esos estados para hablarse entre ellos en tiempo real. Estoy en camino. ¿Dónde estás? Sin querer, había creado la primera app de mensajería instantánea gratuita que mataría al SMS. El crecimiento fue explosivo. En poco tiempo, tenían cientos de millones de usuarios. La aplicación se volvió tan vital para la comunicación mundial que llamó la atención de un gigante tecnológico. Y aquí viene la ironía suprema, el giro del destino que parece sacado de una película. En 2014, una empresa puso sobre la mesa una oferta de compra histórica. $19,000 millones. ¿Adivinas quién fue esa empresa? Sí, Facebook. La misma compañía que años atrás le había cerrado la puerta en la cara porque no encajaba en su cultura. Ahora le pagaba una de las sumas más altas en la historia de la tecnología. Pero el detalle que realmente te pone la piel de gallina no es el dinero. Es lo que hizo Jan el día de la firma. Para cerrar el trato, Jan tenía que firmar el contrato final. Podía haberlo hecho en las oficinas de lujo de Facebook o en un hotel de 5 estrellas con champán. Pero Jan dijo que no. Se subió a su coche y condujo hasta un edificio viejo y despintado en Mountain View. Era el edificio de servicios sociales del condado, el lugar donde, años atrás, él y su madre hacían fila durante horas, pasando frío y vergüenza, para recoger los cupones de comida que les permitían comer. Jan Koum firmó la venta de su empresa por $19,000 millones, apoyado contra la pared de ese edificio de beneficencia. Fue su manera de cerrar el círculo. Fue su mensaje silencioso al mundo. No importa dónde empieces, ni cuántas veces te digan que no vales nada. Un rechazo de Facebook no fue su final. Fue el empujón que necesitaba para construir algo mucho más grande que él mismo. Recuerda esto. A veces, que te cierren una puerta es el único modo de que te veas obligado a construir tu propio castillo. Antes de pasar a la historia más explosiva de todas, déjame decirte algo. El algoritmo de YouTube te muestra lo que ve que consumes. Si quieres dejar de ver contenido basura y empezar a ver historias que realmente alimenten tu ambición y te den herramientas para ganar, dale al botón de suscribirse ahora mismo. Únete al 1% que se educa mientras se entretiene. ¿Listo? Vamos con la tercera historia. Historia 3. El Fénix de las cenizas. Hemos visto cómo se rompen las barreras físicas con Cliff Young y cómo se superan las barreras económicas con Jan Koum. Pero, ¿qué pasa cuando parece que el universo entero conspira activamente para destruirte? ¿Qué haces cuando no es solo una empresa la que te rechaza, sino que la guerra y la naturaleza misma intentan borrarte del mapa? Llegamos al clímax de este video con la historia de Soichiro. Y te advierto, esta historia duele antes de sanar. Soichiro era un mecánico pobre en el Japón de los años 30. No tenía educación formal, pero tenía una obsesión. Quería fabricar aros de pistón. Su sueño era convertirse en proveedor de la poderosa compañía Toyota. Trabajaba día y noche en su pequeño taller, durmiendo en el suelo con las manos siempre manchadas de grasa. Su dedicación era tal que, cuando se quedó sin dinero para seguir comprando materiales, empeñó las joyas de su esposa para financiar su sueño. Apostó literalmente todo lo que tenía. Después de años de esfuerzo,
finalmente terminó su diseño. Con el corazón en la garganta, lo llevó ante los ingenieros de Toyota. ¿El resultado? Se rieron de él. Le dijeron que su producto no cumplía con los estándares de calidad. Rechazado. Humillado. Volvió a su taller, pero no para llorar. Decidió volver a la escuela para aprender la química necesaria, soportando las burlas de sus compañeros y profesores por sus ideas ridículas. 2 años después, perfeccionó el diseño, y Toyota finalmente le dio el contrato. ¡Éxito! ¿Verdad? No. Aquí es donde empieza la verdadera pesadilla. Justo cuando Soichiro iba a construir su fábrica para producir los pistones, estalló la Segunda Guerra Mundial. El gobierno japonés se preparaba para el conflicto y el cemento escaseaba. Le negaron el material para construir su planta. Su sueño estaba muerto antes de poner el primer ladrillo. ¿Se rindió? Tampoco. Soichiro y su equipo inventaron un nuevo proceso para fabricar su propio cemento y levantaron la fábrica con sus propias manos. Empezaron a producir. Pero la guerra avanzaba. Una noche, los bombarderos enemigos sobrevolaron la zona. Su fábrica fue alcanzada. La mitad quedó en ruinas. Soichiro no huyó. En lugar de eso, enseñó a sus empleados a correr tras los aviones estadounidenses para recoger los bidones de gasolina que arrojaban, porque necesitaban el acero de esos bidones como materia prima para reconstruir. Lo llamaba regalos del cielo. Reconstruyeron. Y entonces volvieron a bombardearlos. La fábrica quedó destrozada por segunda vez. La guerra finalmente terminó en 1945. Japón estaba devastado, pero Soichiro estaba vivo y listo para empezar de nuevo. Y entonces ocurrió lo impensable. Un terremoto masivo sacudió la región y aplanó lo poco que quedaba de su operación. En este punto, cualquier persona cuerda habría dicho: Dios, capto el mensaje, no debo ser empresario. Soichiro, derrotado por las bombas y por la tierra, tuvo que vender los restos de su fábrica a Toyota por muy poco dinero. Estaba arruinado, sin fábrica, sin dinero y en un país destruido. La crisis de posguerra en Japón era terrible. No había gasolina. La gente tenía que caminar kilómetros para buscar comida. Soichiro, en su cobertizo, miró una vieja bicicleta y luego miró un pequeño motor excedente de un generador de radio militar que tenía guardado. Y se le encendió la bombilla. ¿Y si los uno? Instaló el motor en la bicicleta. A su esposa le encantó porque le facilitaba ir al mercado. Sus vecinos vieron el invento y le pidieron uno. De pronto, tenía pedidos, pero no tenía dinero para fabricarlos en masa. Los bancos no le prestaban ni un centavo a un hombre que lo había perdido todo 3 veces. Soichiro hizo entonces su última jugada maestra. Se sentó y escribió una carta. No un correo electrónico, una carta a mano, apasionada y honesta. Hizo 18,000 copias y se las envió a cada dueño de tienda de bicicletas en Japón. Les dijo que tenía la solución para mover al país, pero necesitaba que ellos invirtieran en él. De los 18,000, 3,000 no respondieron o dijeron que no. Pero 5,000 visionarios enviaron el dinero. Con ese capital, fundó Honda Motor Company. Hoy es el mayor fabricante de motores del planeta. Sus autos y motos están en cada rincón del mundo. Ese hombre, al que Toyota rechazó, al que la guerra bombardeó y al que la tierra intentó aplastar, nunca aceptó que su destino fuera el fracaso. Soichiro nos enseñó que el éxito es simplemente la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, hasta que la vida se canse de golpearte y te deje ganar. Cliff Young, a los 61 años. Yang Com, viviendo de cupones. Soichiro Honda perdiendo todo 3 veces. ¿Qué tienen en común? Ninguno de ellos era especial al principio. Ninguno tenía el camino fácil. Lo que tenían era la capacidad de redefinir lo posible. Te prometí una recompensa al final, y es esta, la regla del todavía no. Cuando sientas que has fracasado, añade mentalmente la palabra todavía. No soy exitoso, todavía. No sé cómo hacerlo, todavía. Si hoy sientes que estás en tu momento más oscuro, recuerda a Soichiro entre los escombros de su fábrica.
Quizás, solo quizás, estás en el capítulo justo antes de tu gran victoria. Ahora, si quieres saber exactamente qué hábitos diarios usaron estas personas para mantener esa mentalidad de acero, no te puedes perder este video que está apareciendo en pantalla. Dale clic ahí, porque si te gustó esto, ese video es la pieza que te falta. Esto es Finanzas Claras y nos vemos en el próximo desafío.